Que el Eterno les bendiga. Buenos días, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos esta mañana preciosa, maravillosa. El Eterno, pues, como siempre le pedimos, que tome el control de la situación, de cada uno de nuestros problemas, de cada una de nuestras angustias y penas, pues, y que Él, pues, sea el proveedor de todas las maravillas que hay sobre la tierra. Que Él bendiga a nuestros hijos, nuestras hijas, que Él bendiga a nuestras esposas y sus esposos, que Él bendiga pues la labor que realicemos, llevemos a cabo con nuestras manos maravillosas. Que esta mañana sea bendecida en el nombre poderoso del Dios maravilloso de Israel. Le damos gracias a Él pues porque como siempre Él nos deja levantarnos, ponernos de pie y nos da pues su misericordia y su amor al poner pues todas las mañanas palabra maravillosa en nuestra boca. Por eso nos levantamos alegres, contentos, nos levantamos pues con ganas de hacer las cosas, porque el Dios maravilloso, grande y poderoso está presente en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones, bendiciones esta mañana maravillosa, preciosa. En esta semana tendremos la parashá de la semana que lleva por nombre Pinhas, otros le dicen Pinejas. El significado de ella, pues, de esta palabra, de este varón de Dios, el significado en sí es boca de serpiente, transliterado al español, boca de serpiente. Pinejas era pues descendiente, nieto de Aarón. También él fue el que atravesó pues al príncipe de Judá con su amante, la que había traído él, la mujer que había traído fuera de las tierras de Israel. Acordémonos que había un pacto entre el pueblo, que solamente podían tener mujeres de los sacerdotes, por supuesto, no el pueblo de Israel, sino que el sacerdocio de su mismo linaje. Así como él trajo pues de Baal-peor, el castigo de Baal-peor hacia las manos de Pinhas, y Pinhas pues tomó venganza por orden del Eterno, atravesando pues a la mujer del rey de Judá y también a la midianita de Sinri. Así vamos a comenzar con el comentario esta mañana del significado de Pinhas, y también vamos a leer en nuestra porción de la semana de la Torah que lleva por nombre la parashá, la primera parte de la parashá de esta semana, que lleva por nombre Pinhas o Pinejas, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a ver que el nombre de Pinejas o Pinhas es totalmente masculino y se utiliza históricamente como un nombre varonil. El nombre de Pinhas o Pinejas tiene su origen en el idioma hebreo. El significado del nombre Pinejas o Pinhas, según nuestra información, puede ser denominado boca de serpiente, o Pineas o Pinees, como le dicen. El nombre de Pinhas y su significado numerológico es el 24. Pues es el nombre inicial de él, y con ese comienza. 2 más 4 igual a 6, y la numerología final es el 6. El nombre de Pinhas nos retorna a un resultado numerológico indicativo de una personalidad responsable y protectora. Dentro de la comunidad, esta personalidad logra cualidades de un macho alfa, manteniendo siempre una certera dosis de simpatía, lo cual siempre saldrá naturalmente. Para apuntalar su papel en la vida, el alma viene equipada con un buen sentido de justicia, lleva siempre pronta su balanza equitativa, dispuesta a resolver situaciones. En resúmenes, es una persona muy apreciada por todas las amistades, por todos sus compañeros y por todos los simpatizantes protectores que les gusta de la justicia y la equidad, que no quebrantan las leyes de Dios, no quebrantan ningún mandato del Eterno, pues, y son justos ante los ojos de Él. La porción de esta semana es una parte y un comentario muy exclusivo de la Torah. La Torah nos enseña que las leyes y las prioridades determinadas en el orden de herencia, pues así el eterno Hashem, Dios, ordenó a Moshe que subiera a la montaña y contemplara la tierra, la que el pueblo de Israel pronto habrá de ingresar. Si bien el propio Moshe no entraría en ella, Moshe le pidió a Dios que designe un líder
que lo, que lo anteceda o lo sucederá o lo que sucederá. Y así, de esta manera, Hashem, el Dios poderoso, eligió a Joshua ben Nun. Moshe designó a Joshua como sucesor en presencia de toda la nación del pueblo de Israel. De Moisés a Joshua. Los líderes judíos, o Josué, como quieran llamarle, los líderes judíos deben trascender el aseo personal y empoderar nuevos liderazgos para las próximas generaciones. Esto lo podemos ver en la transferencia del poder de Moisés hacia Joshua, hacia José durante esta porción de esta semana, en esta parashá. Y es una petición hecha al Dios poderoso Hashem, de que nuevo ponga un líder y sea seleccionado para dirigir a todo el pueblo de Israel. Nuestros ajanes nos dicen que Moisés al principio quería que su propio hijo sea nombrado en su cargo, el cargo que él tenía. Quería ser el seleccionado, que fuera el próximo líder, pero no fue así, porque Dios maravilloso no lo dejó y no iba a tomar tampoco por ser familiar, porque entonces iba a haber sospechas de que algo estaba pasando o ocurriendo mal. Por esta razón, en el Midrash, nos dice Rashi 27:16, que esto salió después de que Dios permitió que las hijas de Zelofaj heredaran de su padre. Esto lo vamos a ver en el 27:1 hasta el 11. Moshe había solicitado al Eterno que su sucesor sea nombrado por la esperanza de que sus hijos serían escogidos para liderar. Pero en respuesta a su solicitud, Hashem le dijo a Moshe: Joshua será el próximo líder y no cualquiera de los hijos de Moshe. Esto lo miramos en el número 27:18. Así nos afirma que el liderazgo, la Torá, nos ha heredado automáticamente a cada uno de nosotros varias elecciones que podemos aprender de manera como Moshe también transfiere el liderazgo a Joshua dado por el eterno Hashem. En primer lugar, vamos a ver que una vez que Dios le dijo a sus hijos que eran designados de ser sucesor, Moshe le transfiere el poder a Joshua. Hay que tener en cuenta que aunque el eterno Hashem, Dios le dijo a Moshe: pon tu mano en singular sobre él, sobre Joshua, pero colocó él ambas manos sobre su cuerpo. Eso lo miramos también en el libro de Josué, en el capítulo de Josué. Rashi aclaró en este punto que al sostener que Moisés le puso las dos manos a Joshua con generosidad, en medida, con mucho más de lo que le fue mandado, porque solo tendría que haber sido extendido su mano y haberle hecho. En segundo lugar, aunque Dios le dice a Moshe que ponga algo de dignidad sobre él, sobre Josué, número 27:20, no hay mención de que Moshe lo hace. Tal vez por eso Moshe era de carácter humilde. Por ejemplo, que él se sentía indigno, ya que solo Dios puede dar tal honor o tal honra. Por otra parte, Moshe entendió que Joshua quería hacerlo a su manera, mientras que Moshe había dado a Joshua una base sólida, y entendiendo que los líderes han sido bendecidos con un estilo único, que es el de ellos y no el de otros. Lo puede desarrollar ellos mismos. Moshe entendió que Joshua no debería convertirse entonces en un clon del mismo Moisés, que tenía que ser su propio hombre y su propio pensamiento y su propio andar y caminar. En tercer lugar, vemos que Moshe realmente deseaba que Joshua recibiera mucho más que el mismo Moisés. Por lo tanto, le ha dicho a Dios que el nuevo líder será capaz para llevar a cabo a todos y traerlos. Esto dice en el número 27:17. En el Midrash entendemos el sentido de que Moisés espera que, a diferencia de sí mismo, el próximo líder no se le permita comenzar una tarea moviendo al pueblo de Israel, sino también que le permitiera llegar a la conclusión de su misión mediante la adopción de la gente en la tierra de Israel. Incluso Moshe no podía hacerlo todo. Josué completaría lo que Moshe comenzó y lo que no pudo terminar ni completar. Desafortunadamente, en muchos casos, el liderazgo del pueblo de Israel, el que hay todavía hasta hoy en día, carece de humildad y la dedicación de nuestros primeros rabinos, así como Moshe Rabino. Los líderes con demasiada frecuencia no preparan durante su tiempo el liderazgo a las próximas generaciones. Es así como piensan que van a vivir para siempre. Esta es una falla importante, pues en esta porción de esta semana la Torá nos describe el proceso de una transferencia a la otra, de Moshe a Josué, para alentar a todo el pueblo de Israel. Así están los verdaderos líderes y así deben de ser. La Torá quiere que ellos reconozcan que nosotros y los otros
el liderazgo verdadero que requiere la precisión y el cuidado para ayudar a las próximas generaciones, a los próximos líderes del pueblo de Israel, que tengan un lugar adecuado y que tengan mucho éxito como lo tuvieron sus antecesores. Los verdaderos líderes del pueblo de Israel colocan sus dos manos a sus sucesores, hacen todo lo posible para evitar una ausencia o vacío de liderazgo y fomentan que la nueva generación incluso tenga más éxito que ellos en el área que ellos no pudieron alcanzar. Esto es cierto, incluso cuando un nuevo líder no es la primera opción del líder anterior. Al igual que Moshe pensó tener a su hijo que tomara en su lugar y daba preferencia a otro líder sobre su propia elección. Es aún más difícil dar prioridad a otro sobre uno mismo. Así nos dice el comentario: Josué era la elección del pueblo y que Moisés estuvo de acuerdo con él y con todo su corazón, no solo de boca ni de manos. El fallo de no preparar para las próximas generaciones ha sido una fuente de la caída de todas las épocas para las organizaciones. Ejemplo, recientemente incluimos que el de Luatik y la secta Satmar y Baboker Hasídica de Brooklyn, donde la ausencia de una transferencia de liderazgo ha creado el caos en esta comunidad del pueblo de Israel. Otro ejemplo notable es la secta Hasídica Bresley, que adoran a Rebbe Nachman de Bresley y nunca instalaron un sucesor en su posición. No adoran al Dios verdadero, ni adoran a nadie, sino que andan poniendo rabinos encima del Dios poderoso. La ausencia de su liderazgo lo llevó hasta el punto de donde Rab Israel Odeser, que en 1888 hasta 1994, quien dijo haber recibido una carta del difunto rabino Nachman en un petec supuestamente del cielo hace 112 años después de la muerte de este jaján maravilloso y este gran rabino Nachman de Bresley, firmada usando el nombre de Nachman Neumann. Eso fue el desarrollo de una práctica de cantar y recitar el nombre del rabino ausente para alguna de las formas de conectarse con su espíritu y no con el espíritu de Dios. También los Bresley acostumbran, siguiendo los dictámenes por su maestro, en visitar a la tumba del difunto Rab Nachman en Rosh Hashanah, quienes aseguran que lo sacaría del infierno si le visitan a la tumba de este en el día. Ellos siguen inclinando su silla vacía y en algunos días del año llamarán su silla vacía la Torá, como si él estuviera vivo. La mayoría del grupo hasídico Chabad, que también carece de líderes vivos, cree que su Rebbe, ya muerto el verdadero Mashiach, visita su tumba y ahí escriben cartas y oran. Muchos también visitan y escriben cartas a Rabanit, que están enterradas en el mismo cementerio, en el cementerio de Queens. Por esta falta de liderazgo, muchos acuden a los interiores, a cartas escritas por rabinos de Lubavitch, Menahem, Mendel, Chemerron, hace una gran pregunta y abre el libro en cualquier página que caiga y cree que esa es la respuesta del líder de su ausencia. Pero, si miramos en la Torá, Moshe nos da un mayor ejemplo e hizo todo lo posible para ordenar la próxima generación y no dejar al pueblo de Israel como culto de la vida ni de la profecía, sino como líderes vivos y activos en el momento. Sabemos que se tapó su cara después de bajar del monte Sinaí y algunos comentaristas dicen que fue por la luz fuerte que salía de él, pero también podría ser para recordar que no era él como líder el que tenía que seguir, sino que su mensaje era más importante que el de él. Así escondió su tumba, la de Moshe, y él mismo ordenó y les dijo Semijá, de pleno corazón, con las dos manos. Semijá les dijo a los líderes que llevarían a la tierra prometida. Esto lo hizo con nobleza. La persona más humilde vivió sin envidia de nadie, graciosamente transfirió el poder a las generaciones. Su humildad debe ser la clave de esta capacidad y transferir y construir más allá de nuestros años. Aceptemos su comportamiento, pues este es un ejemplo para la mejor práctica del pueblo de Israel a futuro y en estos próximos días. Qué precioso estos comentarios. No queremos ofender a nadie, cada quien puede seguir sus propios pasos, cada quien puede seguir sus propias recomendaciones y cada quien pues puede deleitarse con lo que a él le apetezca o con lo que a él le guste o le sepa mejor, para que también pueda él disfrutar de las maravillas que Dios pues ha puesto en cada uno de nosotros y que él no se enoja pues con nadie y no tiene rencor con nadie por ninguna manera, pero debemos de hacer caso a lo que está escrito en la Torá y no a lo que escriben los hombres en la tierra.
Bendiciones, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera lectura de la porción de la semana para que la disfrutemos y compartamos con nuestra familia. Se encuentra en el capítulo, en el libro de Bamidbar, en el desierto, en el libro de Números, en el capítulo 25 y en el versículo 10, hasta el capítulo 26, versículo 5, será la lectura esta mañana para que la disfrutemos. Escuchemos qué dice para que miremos que nuestro comentario está de acuerdo a lo que está escrito en la transliteración del hebreo al español, que dice así. Versículo 10, capítulo 25 del libro de Números. Dios le habló a Moisés diciéndole: Pinhas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, el sacerdote, fue el que celosamente asumió mi causa entre ustedes, entre el pueblo de Israel, y alejó de ellos mi ira, de modo que no los destruí en mi demanda de adoración exclusiva. Por consiguiente, dile que le he dado mi pacto de paz. Esto supondrá un pacto del sacerdocio eterno para él y sus descendientes después de él. Les ha dado el porqué. Celosamente asumió la causa de Dios e hizo la expiación por todo el pueblo de Israel. El nombre del hombre a quien se dio muerte junto a la midianita era Sinri, hijo de Salú, príncipe del linaje paterno shimonita. El nombre de la mujer midianita a quien dio muerte era Sabdi, la hija de Sur, gobernante de un linaje paterno en Midian. Así, Dios le habló a Moisés diciéndole: ataca a los midianitas y denle muerte, puesto que ellos los atacaron a ustedes por medio de su conspiración con Baal Peor, así como también por medio de su hermana Sabni, hija del príncipe de Midianita, a quien se le dio muerte en el día de la peste que resultó de Peor. Así Dios le habló a Moisés y a Eleazar, capítulo 26, versículo 1. Dios le habló a Moisés y a Eleazar, hijo de Aarón, al sacerdote, diciéndole: hagan un censo de toda la comunidad del pueblo de Israel por linaje paternos, contando a todo varón mayor de 20 años de edad que sea apto para el servicio de Hashem, del Dios maravilloso. Así Moisés y Eleazar, el sacerdote, le hablaron al pueblo de Israel en las planicies occidentales de Moab, cerca de Jordán, frente a Jericó, diciéndole: cuenten aquellos mayores de 20 años de edad, tal como Dios les mandó. Así Moisés les dijo al pueblo de Israel que habían salido de Egipto. Rubén fue el primogénito de Israel, y los descendientes de Rubén eran la familia jononita de Janoní, de Janot, y la familia de Paulini de Paulut. Esta es la primera lectura del capítulo número 25, versículo 10, hasta el capítulo número 26, versículo 5 de esta mañana. Esperamos que Dios Todopoderoso les haya dado mucha misericordia, comprensión y mucha sabiduría en su lectura. Que esta mañana sea bendecida en el nombre maravilloso del Dios poderoso, y que ustedes, pues como siempre, le pedimos al Dios grande y maravilloso que esté en sus vidas, que habite en sus corazones y que no deje pues ni un solo momento de estar con nosotros, para que podamos disfrutar de su presencia, de sus maravillosas de su maravillosa mano, de su maravillosa comprensión y su amor en nuestra vida. Que la honra y la gloria sean para Él por los siglos de los siglos, y ustedes que sean bendecidos esta mañana en el nombre poderoso, maravilloso, grande y poderoso Hashem. Bendiciones, bendiciones, que la pasen bien. Amén y amén. Bendiciones.